Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues bienvenidos a su programa Un Encuentro con. Y estamos en la segunda parte, precisamente con el señor Benjamín Cosío del Muro. ¿Por qué? Pues muy interesante la plática del programa anterior, pero nos quedaron ahí muchas preguntas y muchas cosas que nos va a platicar. Mailu, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Bien, Mari Carmen, pues aquí esperando la plática tan importante que nos ha preparado para el día de ahora el señor Benjamín Cosío del Muro, y tengo entendido que ahora nos va a hacer una plática, nos va a dar a conocer lo que es la crianza de caballos, que es otra de sus actividades que tiene él como agricultor. Hola, señor Benjamín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, pues gracias por la invitación. Aquí estamos colaborando. El tema de hoy se va a basar un poquito a mi pasión, que son los caballos. Y se va a notar, ahorita me van a decir si no. Los equinos nacieron en la familia, o nos criamos entre los caballos, o en las patas de los caballos, como decimos comúnmente. Mi abuelo y mi padre, ellos radicaban y eran del municipio más grande del estado de Jalisco, que se llama Mezquitic, Jalisco, está al mero norte del estado. Mi papá y mi abuelo en aquellos años eran gente de campo, 100%, que se dedicaban, aparte del ganado, a los caballos. Mi abuelo era una de las personas que le tocó llevar caballos por la sierra, caballos y mulas, y hasta burros, hasta Nayarit, incluso ganado hasta el rastro de Guadalajara, para que se den una idea de lo que tardaban en llevar esas manadas de animales por la sierra. Se aventaban hasta 2 semanas para llegar hasta Guadalajara. Bueno, desde ahí nació, mi papá ahí creció, ahí se formó. Él se vino a los Altos de Jalisco, lo invitaron a fundar ¿cómo se llama? Las matrículas de la primera secundaria que hubo en aquel tiempo aquí en Arandas, Jalisco. Ajá. El ingeniero Felipe Camarena, que en paz descanse, fue el que lo contactó, porque supieron de él que a los 18 años él ya era director en una escuela federal en su municipio. Y se lo trajeron para acá, les ayudó a hacer las primeras matrículas de la secundaria. Empezaron poco a poco hasta que llegaron a fundar lo que es la secundaria foránea número 4 aquí en Arandas, Jalisco. De ahí, pues, mi papá como que tenía la vocación, porque, perdón a las personas que se ofendan, pero yo veo que hay muchas personas que tienen la vocación, o más bien pocas, y muchos maestros que realmente no tienen la vocación, están ahí porque les gusta y se les hace cómodo. Una persona que tiene vocación se le ve hasta por los poros, claro, porque se dedica. Yo conocí a mi papá, pues desafortunadamente para el 2 de febrero, ya va a ajustar 2 meses que falleció. 2 años, perdón. 2 años que falleció. Y de ahí para atrás, él siempre fue una persona entregada a su vocación. Tenía el instinto de enseñar, y él no era ni de aquí, pero bueno, hizo muchas cosas buenas. Y yo sentía como la necesidad de ayudar a la gente, porque lo vi mi papá todo el tiempo, y son cosas que se llevan, aparte de que se llevan en los genes, se ven y se aprende. Uno trata de imitar a los padres, aunque uno no quiera, así es. Mi papá incluso una vez me platicó, trabajé 7 años, 2 turnos, y nunca cobré lo de un turno para yo ayudarle a la secundaria. Incluso cuando les llegó la convocatoria, había 2 convocatorias. Hicieron la propuesta por lo estatal y por lo federal para ver cuál llegaba primero. Y llegó la estatal. Cuando llegó la convocatoria estatal para fundar la secundaria aquí en Arandas, le pregunta el otro maestro que estaba propuesto como director: ¿y ahora cómo la vamos a hacer? Ya tenemos el presupuesto para hacer la secundaria, pero no tenemos el terreno.
¿Qué creen que le dijo a mi papá? ¿Qué No te dijo? preocupes, yo tengo el dinero de las matrículas desde el día que yo llegué. ¿Cómo? ¿Sí? Me pusieron a contarlo, fueron con una persona que tenía terrenos en las orillas de Arandas, Mm. compraron el terreno y ahí hicieron y edificaron la secundaria. Así de fácil. El día que hicieron cuentas con el ingeniero Camarena, que fue la persona que lo llamó y le dijo que hacía falta levantar el nivel académico de este municipio y que ocupamos, pues tenemos una o dos primarias, lo que hace falta es la secundaria y luego la preparatoria para que los muchachos sigan progresando. Pero fíjate, eso lo pensó el ingeniero Felipe Camarena, primo hermano del que inventó la televisión a colores. El ingeniero Felipe Camarena era el dueño y fundador de la fábrica de tequila El Tapatío. Ya mencioné una marca, pero bueno. Y cuando hicieron cuentas, había una diferencia de 1 centavo y era a favor de mi papá. Le dijo al ingeniero Camarena a mi papá, yo no he conocido una persona así de honesta. Bueno, ahí le tocó conocerla, ¿verdad? Pero sí se nota cuando una persona tiene vocación. Después de eso, fundó su primaria ya en lo federal, porque ya tenía como el camino preparado. Cuando se pensionó primero de la primaria para dedicarse a la secundaria. Su pasión era la secundaria, porque fue donde empezó. Pues por eso, la trayectoria que traía mi papá se ve reflejada en los hijos. Tenemos que ser buenas personas, tenemos que dar el ejemplo. Él era una persona pública, muy querida por las personas. A lo mejor no por muchos alumnos, que ellos sí consideraban que era una persona muy dura. Pero pues así son los Era maestros, buen no tienen maestro, por qué ¿no? soplarlo. Así es, Fue así son los buenos. sí, muy recto, un carácter muy recio, que me lo pregunten a mí. Pero sí, era una persona muy derecha. Él decía, es por aquí y por aquí se iba. Él no permitía nada que no estuviera bien. Pero de esas personas son contadas, son pocas. Ya no. Si veía una moneda, un billete tirado, no lo levantaba. Y él me enseñó eso, nunca levantes lo que no es tuyo. Alguien más necesitado que tú lo puedes recoger. Ándale. Me tocó verlo y vivirlo, ¿eh? Un paquetón de billetes que se encontró un día al abrir la cochera de su casa, ahí lo dejó. Pasó un señor y le dijo, oiga, esto se le cayó, y yo viendo. ¿Y qué es eso que levantó? Era un rollo de billetes. Y le dice mi papá, no, no es mío. Y el señor dijo, ¿qué hago? No, pues usted se lo encontró, usted lléveselo. Y se lo llevó. Y mi papá, viéndolo, no lo levantó. Qué Pero él siempre fue honrado. así. Nunca tomó nada que no fuera de él. Pues sí, pero de esos hombres ya no hay. Ya no. No, Ojalá antes yo valía la le palabra. haya sacado tantito. Yo creo que sí, porque Pues, se aprende de los padres, se trae Claro. esas enseñanzas, esos valores. Se dice que los padres hacen los cimientos en los hijos y cuando están bien, bien puestos, ni nada los derrumba. Así es. nos Qué podemos equivocar, pero nos podemos enmendar. Sí, El Claro. llevamos ejemplo muy tan buen grande, ejemplo. el ejemplo tan grande que les dejó Sí, así a es. los hijos. Bueno, y también yo creo que también hay cuenta la mamá, su mamá también, que bueno, los dos educan a los Atrás de hijos. un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ah, por Así es. supuesto. Así es Ahora Y ellos a también, un cierto. lado, ahora ya caminan juntos, al lado de un gran hombre y una gran mujer. ándale, Pero esa es la terminología correcta. aunque es cierto que lo que se manejaba de siempre atrás de un gran hombre es una mujer, sí es cierto, porque aún no podemos decir que aun cuando los tiempos han cambiado, uno esté al parejo. Siempre, siempre uno, y digo sin ofender a los caballeros, siempre uno le encuentra más rápido la solución a algo. Los hombres tienden a buscar, a ver dónde está el problema, cuando uno ya llegó de hecho. Y bueno, es cierto que el hombre y la mujer es la dualidad y se complementan y en un matrimonio así debe de ser, así como en la vida.
Y efectivamente, aun cuando la mujer no aparezca, siempre está ahí y Ahí tiene que está. ver con las ideas, así es. En las buenas y en las malas, a veces son más las malas, pero siempre sabían sacarlas adelante. Para hacer las buenas. Eso, y ahí es donde aprende uno es en la casa, Sí, claro. porque hay retos todos los días. Incluso dentro de las parejas hay inconformidades o inconvenientes y se solucionan al final del día, los ves como si nada hubiera pasado. Siempre encontraban la solución. ¿Cómo? Nosotros lo veíamos y psicológicamente uno se empapa de eso, que llega el día en que a lo mejor no eres muy sociable, pero sabes cómo sobrellevar las cosas. Así es. Claro, Pues tiene que así aprender. es. Sí, es cierto, así es verdad. Y bueno, en ese caso, pues nos ha comentado que su mamá, pues ella se dedicaba al hogar, aunque ahí se trabaja muy duro. La casa es un trabajo que no termina y creo que ser ama de casa es ser todóloga, porque es quien administra, bueno, hasta de abogados si se pelean los hijos, termina ahí, y como referee de todo lo hace la mamá, y el día empieza cuando empieza el esposo y termina, creo que es la última que termina en el hogar. Así es. Sí, Es muy cansado. se levanta. A veces también, bueno, Benjamín, y el amor por la crianza de los caballos, ¿cómo fue que nació? Ya nos explicó cómo, que se crearon entre muchos equinos y todo, pero especialmente en usted, ¿cómo inició? Y fue tan noble y tan sencillo, o sea, siempre decía yo, ese caballo es mío, mi papá me decía, esa yegua es tuya, ok, todo está bien, pero todo inició cuando yo compré mi primera yegua. Para cuando yo compré mi primera yegua, yo ya tenía mi segundo hijo. Yo estaba acostumbrado a lo que mi papá me regalaba. Pues es muy cómodo, ¿no? Porque tienes una yegua y luego esa yegua tiene potrillos y te vas empapando de animales. Pero el día que compré mi primera yegua fue porque yo traía a mi niño de brazos y vi en un potrero dos yeguas muy bonitas y un caballo de un color muy raro, medio apaluz, así medio pinto. Y traía a mi niño y tenía ganas de tomarle una foto. Me metí al potrero, llegué con la yegua y, caray, la yegua bien mansita y me dejó poner mi niño arriba de su lomo. Ay, Investigué, me gustó la yegua, dije, caray, me nació como el interés por esa yegua más que los que ya había tenido antes. Entonces investigué de quién era, que acabé comprándola. Y de ahí para adelante, aparte de que yo lo tenía, pero como por genética, y me nació un interés en hacer y tener buenos animales, pocos, pero buenos, lo mejor de lo mejor. Ahí sí ya fue como un complejo de inferioridad, porque yo veía que los ricos tenían lo mejor. Pero ese complejo de inferioridad me llegó a hacer o superarlos, porque yo creo que llegué a tener hembras en producción o en genética más finas que ellos. Y todavía yo puedo presumir de eso. Incluso hay médicos veterinarios que han estado en todos los criaderos porque se encolican o porque tienen que ir a atenderlos, desparasitarlos, vitaminarlos, vacunarlos. Conocen de todos los animales y saben quién y dónde están. Uno me llegó a felicitar, me dice, Benja, te voy a felicitar porque tú hiciste y estás haciendo lo que ninguno de los ricos aquí y en ningún lado que yo haya ido lo ha hecho. ¿Qué será? No me caía el 20. Dijo, tú te has enfocado en tener hembras o yeguas más finas y bien seleccionadas que cualquiera de ellos. Chis, ¿por qué? ¿Cómo está eso? Que te voy a decir cómo pensamos la mayoría de los mexicanos, no nomás ellos. Para cuando mandan una yegua a arrendar, ellos ya mandaron a arrendar 10 caballos para sacar el garañón ideal o para tener el campeón o el más bonito o el más fino. Pero nunca se preocupan por las yeguas. ¿Cómo? Si mandan una yegua a arrendar y si por algo no sirve, que sale pataleadora o brava o bronca o algún detalle que no les guste, dice, no te preocupes, si no puedes con ella la mandamos a la cría.
Ya desde ahí están mal, porque ¿qué están mandando a la cría? Esa genética, Ujú. al fin no va a ser tan apropiada ni tan buena. Y tú has tenido, ahí fue cuando ya me volteó la carta, y tú has tenido la delicadeza de escoger incluso yeguas o más finas o más caras que esos caballos. De primero la gente te juzgaba. Ah, Benja tiene animales muy caros, pero ¿para qué? Ahorita es cuando yo gozo o veo esos resultados, porque muchos quisieran tener de mis animales. A lo mejor no los pagan, pero sí los envidian. Y ahora estamos al revés. Yo tengo hasta ahorita pocos animales, pero muy, muy selectos, muy finos. Vamos a hablar de fineza. ¿Cuáles son los animales más finos? No los que seleccioné, sino los que ya alguien probó. Yo me preocupo por tener esa genética. Vamos a hablar de los norteamericanos. A ellos les gusta hacer las cosas un poquito más del gen sobre las habilidades. Quiere decir que si yo quiero un caballo que sea para hacer la cala charra o la cala de ellos que se llama reining, son las cualidades de rienda. A lo mejor es un estilo muy parecido, pero son diferentes. Ellos se enfocan a escoger el caballo mejor para esa habilidad o para esa tarea. Para llegar ahí, lo pusieron a competir con varios, escogieron el mejor. Entonces, ese todo lo van a usar de cementar. Los que tienen más yeguas, pues van a probarlo con más yeguas. Tienen más posibilidad de sacar un porcentaje más alto de buenos. Y van eliminando los malos. Entonces, yo empecé a hacer eso, a escoger lo mejor y dejar de fuera lo más noble, lo más sencillo, y me fui quedando con lo más trabajoso, lo que ocupa más manejo. No necesariamente el más manso es el más bueno, pero el que tiene más carácter es por algo, tiene más facilidad de pensamiento, movimientos, habilidades. Nos fuimos basando a eso, es muy complicado. Llegué al punto donde yo tenía caballos que me los empezaron a despreciar, aunque fueran muy bonitos o muy buenos o con muchas habilidades, porque no tenían registro. Ahí fue donde yo me empecé a enfocar a los caballos cuartos de milla americanos, porque el registro y que son más caros. Me empapé tanto de esto que llegué a ser miembro de la cuarto de milla. Incluso me hice amigo de los mejores criadores. Y afortunadamente tengo un amigo aquí en el municipio vecino de Jesús María, Jalisco, que en Estados Unidos él se preocupó por tener de lo más caro, así de fácil porque lo podía pagar. Y afortunadamente para el gabacho, el gringo, como comúnmente lo conocemos o lo llamamos, él ya hizo la tarea que queremos hacer nosotros. Tiene caballos que tienen renombre, pero tienen ganancias, que ya compitieron. Entonces, ellos no te van a vender algo barato si está en ese nivel. Ellos no te venden algo caro si no tiene ese nivel. Entonces empezamos a preocuparnos por esa genética. Caballos que son buenos para una tarea. Vamos a pensar en las cualidades de rienda. Son varias cruzas que han funcionado en Estados Unidos y aquí es donde jugamos un volado, donde a lo mejor mi yegua coincide con esa genética y voy a tener un buen ejemplar. Aparte de que esté bonito, que tenga color, tiene que tener un fenotipo bien proporcionado porque es un atleta, un animal es un atleta. Aunque hay muchos dueños de caballos que dicen, aunque tenga mi caballo un defectito, para mí no tiene defectos, está muy fino. Y nosotros fuimos todavía más allá. Aparte de que esté fino, tenga renombre, tiene que estar correcto, porque es un atleta y queremos un temperamento de un caballo muy fino en patas de un caballo correcto, porque tiene que presentarse con muchas habilidades y muy fácil. Pues para un caballo que no tiene esas habilidades, que tiene las patas o las corras media chuecas o cosas así, va a batallar un poquito más. Entonces, hablar de genética y de fenotipos es muy complicado, pero ahí empezó la pasión, en tener cosas bien. ¿Por qué? Porque Wow. vengo de donde un maestro, que era mi papá, como él era el director de la escuela y yo era alumno, yo tenía que ser el mejor y no podía ser el mejor, pero lo intenté, porque hay muchachos que se les da y leen mucho y les gustaba leer mucho. Afortunadamente, a lo mejor yo no era una persona que tenía que machetearle mucho y se me quedaban las cosas, pero siempre era de los mejorcitos. No digo que no. En la secundaria a mi papá lo tenían calificado como el profe y el profe.
pero todo el mundo sabía que en el mundo de los caballos el profe era el que tenía de lo mejor. Y pues yo no podía hacer menos que él, tengo que hacer por lo menos mantener su estatus, tener que estar ahí, tener bueno y a lo mejor con el tiempo mejor. Me enfoqué mucho a eso y me gusta. Criar caballos no se compara con los hijos, pero los caballos no te dicen cuando les duele algo, tienes que interpretarlos, conocerlos. Me ha tocado tener potranquitas que son intolerantes a la lactosa, vieran cómo sufren, les pegan unos cólicos impresionantes, de 3 o 4 días de nacidas, se revuelcan de dolor, te da tanta impotencia no poderles ayudar. A veces los médicos doblan las manitas, porque dicen, no, pues es que está muy chico, su hígado no trabaja, ¿qué le damos de medicamento? Pues ahí nos ingeniamos un tratamiento y otro hasta que logramos esos animalitos. Incluso esos animalitos son tan agradecidos que cuando te ven, van contigo, te siguen. A mí me dicen en el rancho, a esa Benja, aparte de que tiene bueno, algo tienen. ¿Y por qué? ¿Los caballos lo siguen? Y sí me siguen. Pero pues eso ya es porque me conocen desde que nacen. Son muy agradecidos. El animal sí es muy noble, muy noble. Vaya, qué interesante. Entonces son caballos que se usan para la charrería, para concursos. Ajá. No normalmente un caballo que uno vería en un poblado, que traen los pobladores. No, estos son especiales por eso. Sí. En sí, el cuarto de milla es el que manejamos, el cuarto de milla americano. Lo podemos diferenciar en varios. Uno de ellos es el de conformación, que es puro músculo. Ese nada más es para exhibirlo, así caminando como un muñeco. Ese está bien peinadito y bien musculoso. El siguiente sería el cuarto de milla ligero, el que conocemos en las carreras. Carreras cortas, muy explosivas, de tiempos muy cortos, muy veloces. Los siguientes serían los cuartos de milla de trabajo, líneas de trabajo, puede ser para aquí en México, para la charrería. Incluso la charrería es muy completa, aunque los gabachos crean que es más completo las labores de ellos. A lo mejor sí, porque se especializaron. Nosotros hacemos que un caballo nos funcione casi para todo. Queremos que nos sirva para la cala charra, que nos sirva para hacer el paso de la muerte, como el caballo más manso, que nos sirva para lazar, que nos sirva para pialar, para echar manganas, para arriar las yeguas, para arriar las vacas. Queremos que nos sirva para todo, entonces el caballo que hacemos aquí en México, a la rienda charra, tiene que ser un poquito más completo, tiene que tener muchas aptitudes. Y el caballo americano, más bien las especialidades o deportes americanos, están más específicos. Los que usan para lazo de cabeza y de patas, tienen que ser un caballo explosivo con arranques rápidos y que les guste el trabajo de las vacas. Así es. Hay otros que usan para cortar vaquitas, que no se vaya una vaca para donde ella quiera, que se vaya donde tú quieras. Entonces tiene que ser un caballo que tenga el instinto por la vaca, que no le tenga miedo, más bien que le tenga coraje. Esos caballos son caros porque ya van por instinto, aparte de su genética ya tienen un instinto. El siguiente cuarto de milla que manejan los americanos es el que tiene habilidades en sus patas, en su cabeza, que tiene muy buen trabajo de rienda. Ese sería uno. Y tantos que tienen ellos. Entonces, el cuarto de milla, lo básico es el trabajo, los de carreras y los de conformación para bonitos. Nosotros nos enfocamos al cuarto de milla, línea de trabajo. Entonces, puede haber amigos que tienen cruzas de muchos caballos, les gustan grandes aunque no anden, porque nomás andan en una cabalgata y van a brincar un lienzo, van a pasar un prado, un pedregal, no ocupan más. Nosotros, los caballos que nosotros tenemos, nos daría miedo pendiente traerlos ahí porque se va a lastimar. Son caballos muy caros que un golpe en una rodilla a lo mejor te lo echa a perder de por vida. Entonces los cuidamos mucho, ¿para qué digo que no? Claro. Interesante. Pues, sí, cómo no. Y sobre todo, bueno, para quienes nos están viendo, escuchando, eso se encuentra en Jalisco, México. Es un estado de la República en la cual la charrería es uno de los deportes que practican y que, bueno, ya llama la atención aún en el extranjero. Y bueno,
esta raza de caballos también sirve para terapia, porque bueno, sé que hay terapia para niños. Sí, Equinoterapia, sí. incluso para adultos, las equinoterapias, en sí uno buscaría un caballo cuarto de milla, que es muy grueso, que es como una mesa, chaparrón. Yo buscaría el más chaparro que me encuentre, pensando en los niños o personas de la tercera edad, o personas que tengan problemas físicos. Es más fácil subirle a un caballo bajito, pero gruesote. Entonces, el cuarto de milla tiene esas características. No son muy altos, pero sí son corpulentos. Nomás buscaríamos un caballo que tuviera un temperamento de 0, porque el temperamento en un caballo es una cosa y el carácter es otra. El temperamento viene por genética. Es como uno que es corajudo, o uno que es bien calladito y sumiso. Entonces yo buscaría para una equinoterapia al sumiso. Ese es el temperamento. El carácter se forma conforme su desarrollo físico y mental durante toda su vida. La experiencia buena o mala que haya tenido es el que lo va a hacer seguro o inseguro. Entonces yo buscaría un caballo que no fuera dominante, pero que fuera muy seguro, porque un caballo inseguro a una equinoterapia se nos asusta hasta con un chasquido de dedos. No queremos eso. Queremos un caballo seguro, con un temperamento de 0, muy noble a lo que llamamos manso, pero que no sea ajustón, que sea muy seguro. Entonces, un caballito de estos, tenemos unas amigas que son muy pacientes y amantes de los equinos, que imparten equinoterapias aquí en la zona de los Altos de Jalisco. Hay unas que hasta incluso van a los ranchos y llevan su caballo, juntan a sus pacientes, porque ya son pacientes, donde los tratan como unos reyes. Yo he visto que para una tarea de una equinoterapia de una media hora con un niño, va una muchacha cabresteando el caballo y va la otra cuidando al niño por un lado. Imagínate. Entonces ya son 3 Tan hermosa. trabajando para un niño, el caballo y sus 2 guías. Hay diferentes terapias. Yo he visto cosas muy bonitas, incluso niños que no podían caminar por algún problema físico que tuvieran o mental, porque sí hay muchos niños que tienen muchos problemas. Claro. Y su mejoría es progresiva, es lenta, pero es progresiva, o sea, hay mejoría. Yo la recomendaría incluso para las personas que están malas del corazón. Yo tengo un problema físico en las lumbares que incluso me decían los fisioterapeutas: no montes. ¿Por qué no? Bueno, me hacían de cosas, ejercicios, terapias y todo en la espalda y no mejoraba. Nomás empecé a montar junto con las terapias y yo no les dije nada. Oye, estoy mejorando poco a poco. De primero sentía como que anduviera hasta molido. Yo pienso que eso le pasa a cualquiera. El que nunca ha montado, el día que sube, se le mueven todos los músculos, desde los pies hasta la nuca, porque es cuestión de equilibrio y el cuerpo solo se acomoda. Se tensa de un lado, se afloja del otro, amortigua golpes, impactos. Hay caballos que con el puro movimiento que tiene, el paso hace que ondule toda tu cintura de una forma como una serpiente. Si te fijas cómo caminan los caballos y los sigues físicamente, es como, ¿cómo te diré? Como una ola que no tiene fin. Y lo sigues, te adaptas a él, y que llega el momento donde tu cuerpo se ejercitó sin tú hacer nada, nada más estar sentado ahí arriba del caballo. Son tan buenas que yo sí las recomendaría. Qué bonito. Qué bonito, qué bien. Qué bueno saber que en la zona de allá de Jalisco, de Andas, pues se encuentra este tipo de terapia para las personas que vivan en Guadalajara, que estén cerca de ahí y que necesiten, bueno, pues ahí pueden buscar. Creo que incluso en las redes hay personas que se anuncian en diferentes lugares. En Guadalajara tendría que ser una de las principales, porque hay muchas asociaciones charras que pudieran prestarles el tiempo para que hagan sus prácticas. No ocupan de mucho espacio, pero sí es mejor que estén en buenas instalaciones por los pisos y las bardas, para que los caballos no se sientan libres también. Ocupan de sentirse en un lugar seguro, tranquilo, para que los niños se sientan confiados, o las personas que monten a los caballos, porque van a ser personas
que primero van a lidiar con su temor, que es una bestia, Sí, a la cómo que se le no. van a subir. Hay unos que les encanta, al puro verlos los quieren hasta pellizcar, pero hay personas que les tienen miedo. Tienen que vencer ese miedo y con el tiempo se empiezan a aflojar. Es curioso, se me hace bonito, porque llegué a ver un muchacho que tenía un problema mental y lloraba cuando lo querían subir al caballo. Y ellos pensaban que le tenía miedo. Se me ocurrió decirle, déjenlo, porque el caballo no lo va a morder, no le va a hacer nada. El niño es como un espejo. El caballo se siente a gusto cuando él llega, está llorando, pero de gusto. Le decían, ¿a poco sí? Déjenlo para que vean. El caballo es un espejo. Lo que él sienta, él lo va a reflejar. El caballo estaba a gusto, se sentía bien, y era porque el niño estaba llorando de gusto. Aunque le tenía miedo, estaba con gusto ahí con el caballo. Y fue Increíble. mejorando con el tiempo tan rápido que nada creían, casi hasta habló. Pero era una cosa bonita, pues. Pues sí, claro, qué bonito. Pues yo les tengo precauciones, sobre todo después de saber que alcanza a ver hasta la punta de la cola, que tiene una vista periférica tremenda, pues sí, sí les tengo La vista precaución. sí, Sí, y son muy poderosos, eso sí es cierto. Hay que tenerles cuidado porque el caballo más manso da la mejor patada, eso sí. Estos que están Sí, entrenados, se supone que los están cuidando, pero aún así son animales, tienen mente propia, sí, pueden hacer cosas sí, raras no, y peligrosas claro, porque son sí, fuertes. claro, sí. Yo creo que también llegan a sentir la intención de la persona que se acerca. Eso también es Incluso tengo importante. médicos que me aseguran que un caballo puede sentir tu latido. Te conoce por tu problema cardíaco, por tu forma de trabajo. Así de sensibles son los caballos. Wow. Por eso, y de ahí la razón que precisamente son utilizados para las terapias con personas, por esa Sí, sensibilidad. Qué sí, bonito, correcto. qué bonito, qué qué bonito todo esto. interesante, qué ¿No? interesante. Sí, un mundo desconocido que, bueno, sí conoce uno los caballos y todo, pero bueno, desconoce uno toda esta parte No todos son y, nobles, ¿eh? Hay unos que son bravos y hay que tener cuidado porque hasta te mochan el pedazo de una mordida. wow, sí, no, pues es No, que tienen una dentadura muy tremenda. cierto. Sí, son muy Sí, fuertes. sí, así es. Y bueno, ahora vamos a hablar también de otra cosa importante que se siembra allá en Jalisco y que es muy emblemático para ese estado, porque ¿quién no ha escuchado el tequila y que viene de Jalisco? Así es, ¿verdad? El agave tequilana Weber azul, es una de las variedades que hay de los agaves, pero este es el que más se usa para producir el tequila. Afortunadamente estamos en una de las zonas más tequileras o agaveras del estado, se puede decir que del país o del planeta, Sí. porque es o tiene una nominación de origen. Nominación de origen quiere decir que los fundadores de las casas tequileras se preocuparon por la patente del tequila, incluso de la nominación. Nada más se puede producir tequila en el estado de Jalisco. Y en aquel tiempo, creo que eran algunos estados, pero municipios de algunos estados, aparte de Jalisco, donde se plantaba el agave y le pusieron nominación donde estaban esas zonas. En Michoacán creo que son 1 o 2 municipios, aquí en Guanajuato igual, creo que en Monterrey o Coahuila también hay unos municipios donde había agave en aquel tiempo, les tocó que había y les tocó la nominación, pero se puede decir que el único estado que su 100% de superficie es apta, todos los estados son aptos, pero donde se pueden registrar para que los tequileros te puedan comprar para producir tequila es Jalisco. Hay tequilas que se producen en Zacatecas, vamos a hablar de eso, pero no pueden ponerle el nombre de tequila porque no está en la zona de denominación de origen. Hay Wow. agaves que se producen en Zacatecas, pero no, el Consejo Regulador del Tequila, que son los que dan los registros, no le puede dar el registro a los que están plantados en Zacatecas porque no están en la nominación de origen aquí en Jalisco. Es un Claro. detallito que con el tiempo lo van a arreglar, yo sé que sí,
porque la demanda ha hecho que a nivel internacional pidan cada vez, no nomás agaves, muchos productos que sean ya de manejos orgánicos, que no tengan Claro. muchos pesticidas o productos que no sean tan cancerígenos. Porque sí se ha demostrado que hay productos agrícolas que son peligrosos para la salud, porque tienen muchos residuos químicos que son tóxicos, que el cuerpo o el cuerpo humano no elimina. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Aquí lo bueno de Claro. los tequilas, si son de proceso 100% natural, que la madera se queda con todas las toxinas. Una de las más fuertes es el metano o metanol. Es una de las principales que absorbe la madera. Entonces, por eso los tequilas con el tiempo, entre más finos o más buenos, son los que tienen más tiempo en la barrica. Los añejos o extrañejos también son más caros porque se deshidratan. De una barrica de 180 litros, ya cuando tiene 4 o 5 años, sacan 120 litros, entonces tiene que valer más. Claro. Es lógico, pero también ese tequila, aparte de que es más sabroso, tiene otro buque, otro aroma, otro perfume natural, dependiendo de qué casa tequilera lo haya hecho, porque también los químicos ahí es donde entran a trabajar. Tienen que asegurarse, porque es bien curioso, una huerta de 5 años va a generar un tequila de un estilo, de un buque, de un alcohol. Uno de 6 años tiene que tener por lógica más azúcares, más alcoholes, mejor sabor, más textura. Entonces, cuando una fábrica compra agaves de 4, de 5, de 6, de una mano, de otra, de una tierra y de otra, tiene que haber diferencias inmensas. Es donde entra el Claro. trabajo del químico, donde tiene que regular un estándar de color, un estándar de sabor, un perfume. Todo tiene que ser igual, porque imagínate, agarras una botella de X marca y compras otra de otra caja y se ven diferentes de color y valen lo mismo y son igual. Pues no, entonces el químico tiene que haber regulado el tono, el aroma, el perfume, el buqué, la textura. Y realmente es donde ya, por eso los químicos tienen chama, es donde realmente ya Claro. dicen, este ya tiene un estándar. Claro. Muchas calidades. Ojalá todas las tequileras fueran honestas y los agaves que usan fueran muy maduros para que no tengan tantos metanoles, porque entre más joven tienen muchos metanoles. Los metanoles son los que nos dejan ciegos, dañan la vista. Wow. Tanto así. Entonces, sí, son muy malos. Entonces, Wow. un agave entre más maduro, menos metanoles, entonces tiene que estar menos tiempo en la barrica. Entonces, si el tequilero o el fabricante de tequila es honesto y un tequila añejo realmente tuvo el año, tú tienes la seguridad de que ese tequila tiene menos metanoles. Claro. Tequilas que están adulterados son peligrosos. Pues tenemos que Sí. irnos a casas tequileras confiables, seguras, que tengan un control de calidad bueno. Claro. Y eso, a lo mejor no somos catadores, pero podemos preguntar. Para eso están los medios. Ahorita con tanta tecnología podemos saber cuáles son buenos y cuáles no. Cuáles sí son conocidos y cuáles no. Entonces, casi todo lo hacemos por cultura, porque mi compadre me regaló la botella y me gustó, pues lo sigo tomando. ¿Cuál es el tequila más bueno? El que no me hace daño. Así de fácil. Sí, 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 sí. Es cierto, hay tequilas que son fuertísimos Sí. y no necesariamente pueden ser los mejores. Digo, yo he Tequilas muy probado, suaves. Hay tequilas que sí, muy suavecito. sí, así es, muy suaves, pero que se levantan al otro día en la mañana. Bueno, claro, también depende de cuánto tome la persona, ¿verdad? Se levanta uno tranquilamente. Sí, Sí, el pero muy volumen. rico. Así es. Tequila. Sí, muy rico, muy A mí rico. muy sabroso, es un proceso natural. Me decía un amigo, dijo, ¿por qué un tequila no es tan fino como los whiskies? Y le dije, porque nadie lo ha hecho igual de fino, pero puede ser hasta más fino. Y dije, ¿cómo? Sí. Tienes que entender que hay whiskies o coñacs que vienen de una semilla o de un grano o de una levadura que viene de un cultivo que es perenne, que a lo mejor se cosechó en un lapso de 5 o 6 meses. El agave es más artístico, porque la bola de agave donde van a sacar
el jugo para hacer el tequila tiene que tener por lo menos 5 años. Si tiene 4 o 3, no muy bueno. Si tiene 5 años, ya tiene buenos azúcares y menos metanoles. Si tiene 6 o 7, pues es lógico, más azúcares y menos metanoles y más rendimiento. Entonces, si tú tienes un tequila que viene de un agave de estos, tienes que entender que pasaron 6 años para que ese fruto llegara a la fábrica, para que lo exprima, Wow. para que lo cosa, Sí. para que lo procese, lo fermente. Y aparte tienen que destilarlo, 1 o 2 destilaciones. La mayoría son 2 destilaciones. Ya que lo destilaron, lo envasaron o lo mandaron a la barrica. Roble blanco, roble escocés, de donde se les ocurra. El roble es el que le da el mejor buque al tequila. El roble blanco es el que le da un color al final almendrado, como un café medio púrpura. Bueno, estamos hablando ya de tonos, pero es el color de la madera. Ella va a expedir y va a chupar lo malo. Es lo bueno de la madera, chupa todos los males, yo creo. Aquí, pues, Claro. aquí estamos hablando de que tú lo puedes hacer igual de fino que cualquiera de esos vinos o esos whiskies o coñacs. ¿Por qué? Después de que tú lo destilaste, le puedes dar el proceso que tú quieras igual de fino que cualquiera de esas bebidas. Y lo puedes hacer una bebida todavía más rústica, más cara o más fina que cualquiera de ellos. Pero ya depende de quién lo haga. Ahorita en México hay escasez de tequilas añejos, porque hay o hubo tanta demanda a nivel internacional que las fábricas, el tequila añejo que tienen procesando, que todavía no es añejo, ya está vendido. Ya no es de ellos, por la demanda que tiene a nivel internacional. Por eso ahorita que haya bajado el precio del agave, a los agaveros los tiene tristes, es la palabra, porque no es tan redituable vender barato, porque es un agave o es un cultivo que es, aparte de que es caro, es tardado, es una alcancía de 5 o 6 años. Entonces tu inversión, aparte de que es grande, está detenida, tienes el colchón atorado. Y si cuando lo quieres vender no hay quien te lo compre, pues no tiene precio. Ahorita, ¿por qué? Muchos me preguntan, oye, tiene todo el año pasado que el precio del agave se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque las fábricas no pueden comprar, algo pasó. Y todos creemos que por ahí Hacienda hizo mano negra. Tiene las cuentas congeladas y las fábricas no pueden comprar agave. Entonces yo les digo, espérense. ¿Cuál es la necesidad de que vendan ahorita? Espérense un año más o poquito más. El agave no se echa a perder como el tomate de hoja, ese se madura y si no lo cosecha se pudre o se seca y se muere ahí. Claro. Y el agave puede estar aguantando. El agave en su centro avienta una especie de floración, nosotros llamamos quiote. Ese quiote es cuando ya madura. La planta está diciendo, ya quiero producir mi semilla porque ya voy a morir. Para poderme reproducir, aunque también se reproduce por abajo, aventando hijuelos. Pues quieras o no, es un cultivo que se defiende y puede durar 1 año o 2 más. Aquí nomás es cuestión de que le echen cabeza y se aguanten tantito. Pero sí, es un cultivo detenido, lento, rústico, muy artesanal, porque sí, el tequila es una bebida muy artesanal. Ya algunos lo hacen caro porque hacen botellas muy aparatosas o muy artesanales, incluso ya con muchas joyas, que no ocupa de tanto, pero pues si hay quien lo pague, pues hay quien lo haga, ¿no? Claro, sobre todo las grandes marcas, ¿no? Son las que bueno, ahí la producción como que es más en masa. Artesanalmente, bueno, creo que lo que importa es el contenido, a menos que se trate de coleccionistas que también van a coleccionar la botella, porque si hay tequila que viene en una botella de lujo y que sale muy cara. Sí, por supuesto. Muy cara. Por supuesto. Y qué bueno, perdón Mari que te interrumpa, pero el tiempo se nos está terminando definitivamente. Y pues agradecerle al señor Benjamín Cosío del Muro la canasta que nos ha traído de información de cosas tan importantes del campo que muchos de nosotros desconocíamos. Sí. Muchos. Entonces, esa canasta
en esa canasta que Él nos ha traído en esta noche para nuestro programa. Creo que nos trae mucha información, nos despeja muchas dudas, señor Benjamín Cosío del Muro, el cual le agradecemos muchísimo su presencia para este programa. Sí. No, pues nada que agradecer, al contrario, estoy muy conmovido por la invitación. Yo sé que hay muchas personas como uno, o más profesionales o más dedicadas que uno, pero en representación de ellos, yo puedo ayudarles y colaborar cuando guste. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias y sobre todo, qué gusto saber que se están preparando muy bien las personas que se dedican tanto al campo, a cosecha, a criar equinos, al agave, al tequila, que llevan unos estudios que eso hace que se aporte recursos que anteriormente no se tenían y conocimiento. Excelente, pues muchas felicidades, señor Benjamín, y pues un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias. No, pues gracias a ustedes. Ahí estamos pendientes. Claro que sí. Gracias. Muy buenas noches y hasta luego. Buenas noches.